Vamos a empezar leyendo. Yo voy a ir leyendo la nueva versión internacional, que creo que es la mayoría de ustedes que tienen en esta tarde. Marcos capítulo 5, del verso 1 en adelante. Vamos a pararnos en el 20. Dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. La semana pasada, John nos encaminaba en el pasaje previo a esto, en el cual nos contaba a los discípulos intentando cruzar el lago de Tiberíades o mar de Galilea, de un lado a otro, enfrentándose a una tormenta, y destacaba en aquel entonces, la semana pasada, cómo estos hombres momentáneamente habían sido presas del miedo por la tormenta que enfrentaban, ¿no? Pero sorprendía en el relato cómo su miedo fue aún mayor cuando descubrieron el poder del hombre al cual ellos seguían. Cuando Jesús con su voz mandó calmar el viento y la mar, su miedo al mar quedó empequeñecido por el miedo al descubrir quién era Jesús. Y Marcos, como muy buen guionista, nos deja el capítulo anterior con la pregunta: cuando ellos se hacían la pregunta de ¿y quién es este?, ¿no?, que es capaz de hacer estas cosas. Cuando miramos este capítulo, si miramos un poco adelante, solo mirando hacia atrás, pero si miramos un poco adelante en este capítulo, muchos han titulado este capítulo el capítulo de los desesperanzados, porque, como acabamos de leer, vemos a un hombre endemoniado, veremos a la hija de Jairo la semana que viene, y veremos a una mujer que había gastado todo lo que tenía en curar una enfermedad que nadie podía curar. La hija de Jairo, muerta. ¿Cuál es la solución a la muerte? Y este hombre que había sido abandonado a su suerte por las personas que conocía. Por eso dice que es el capítulo de los desesperanzados. Pero si ustedes siguen este relato, podemos ver
si echamos un poco hacia arriba lo que Marcos nos viene contando, Marcos se empeña en describir, en relatar, hasta si quisiéramos pintar o dibujar nuestro entendimiento para que sepamos quién es Jesús. Porque si usted se viene recordando todos los relatos que hemos venido predicando, Marcos primero, en su primer capítulo dice, este es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús mismo se llama el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre ya vemos que tiene poder sobre los demonios, vemos que tiene poder para cambiar las leyes de la naturaleza, como veíamos la semana pasada, lo vemos con una autoridad que no se había conocido en el pasado. Y Marcos cada vez más va abriendo el abanico del conocimiento de quién es este hombre, que en el capítulo 8 va a declarar que él vino a servir. Y en esta declaración de quién es Jesús, cuando él mismo delante del Sanedrín dice, yo soy el Cristo, esta declaración le lleva a la cruz. Y por eso digo que es interesante cómo Marcos va desentrañando y explicando quién es Jesús, porque es vital para sus lectores originales entender eso, para ver la magnitud de lo que él hace allí en la cruz. Y para esos lectores era contracultural, contrarreligioso el que Jesús fuese quien era. ¿Por qué? Porque en esa cultura y en el paganismo en el cual vivía, no había ningún Dios en el corolario del mundo pagano conocido, ningún Dios que entregara su vida por sus súbditos. Y este Jesús, al cual Marcos está explicando, va a terminar dando su vida por ello. Era contracultural para ellos como para nosotros, porque hoy usted no conoce ningún famoso, ni ningún rico, ni ningún poderoso que esté dispuesto a dar su vida por nadie que él considere inferior a él, ¿no? Pues este Jesús, que aquí en este capítulo vamos a ver una declaración importante que le describe como el Hijo del Altísimo, es ese que va a colgarse en una cruz por aquellos que no tenían esperanza, como muchos de los personajes de este capítulo, desahuciados de la sociedad en la que vivían, siendo quien es, lo hace para despertar y llamar la atención de aquellos a los cuales él vino a salvar. Y a partir de tener claro su divinidad y su poder, estableciendo el dominio sobre el mundo inanimado, el mundo natural, ¿no? No dejó de sorprenderlo a ellos, y yo espero que no deje de sorprendernos a nosotros, que Jesús, siendo quien es, e hizo lo que hizo. Y yo no dejo de asombrarme como lo hizo Pablo escribiendo a los Filipenses y describiendo este aspecto de el ser y la vida de Jesús. Porque allí Pablo decía en el capítulo 2, dice, siendo por naturaleza Dios, para aquellos que discuten su deidad, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro relato empieza con la frase: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Los discípulos que acaban de venir de atravesar una tormenta, ¿no?, con fuertes emociones, creen que van a llegar al otro lado y va a ser amor y paz, pero no. Veremos con qué se encuentran los discípulos. En el relato, y depende de la versión que usted esté leyendo, tenemos que preguntarnos cuál es el punto central de este relato, porque el Espíritu Santo inspiró a los tres evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en hacer este relato. Si usted mira los tres evangelios, hay relatos que aparecen en uno y que no aparecen en otro, pero este
aparecen los tres y ellos cada uno cuentan su experiencia de cómo vivieron este pasaje. Por eso en algunos, si usted lee Mateo y Lucas y empieza a compararlo, este relato está como el endemoniado gadareno, pero Marcos dice el endemoniado geraseno, porque la diferencia es muy fácil. Cuando empezamos a ver la geografía del lugar, es como si dijéramos, todo ponferradino es berciano, pero no todo berciano es ponferradino, ¿sí o no? Los de Bembibre no son ponferradinos. Pues algo parecido pasaba con estos nombres. Gerasa estaba dentro de Gadara. Gadara es una región más grande que Gerasa y por eso uno está dentro del otro. Mateo hace referencia a la región más grande y Marcos a la región más pequeña. No hay ninguna contradicción del uno con el otro. Pero vamos a ver lo que pasa en este pasaje. Y quisiera que usted le ronde la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Pero más importante, ¿quién dice la Biblia que es Jesús? Porque si usted se queda en quién es Jesús para mí, puede que se pierda su verdadera importancia a la luz de las Escrituras, a la luz de mi salvación y a la luz de la eternidad. Por eso, el punto central de todo este capítulo y de esta perícopa, de este tramo en especial, va a ser responder a esa pregunta. Dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Y este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarle, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con las piedras. La verdad es que Marcos, voy a hacer descripciones de los tres, porque los tres evangelistas dicen cosas interesantes acerca de este hombre. Y haré referencia a los tres al mismo tiempo, porque cada uno me va a ayudar a que ustedes tengan un mayor conocimiento de este hombre que en una situación desesperante y triste vivía en este lugar. Marcos describe a este hombre como un poseído, ¿no? Poseído por un espíritu maligno. Y aquí describe esta posesión, dice un espíritu inmundo. ¿En qué sentido? Como habla a un mundo gentil, a un mundo judío. El judío entendía que habían cosas que te hacían ceremonialmente impuro e inmundo, apartado, no te podías acercar al tabernáculo. Y una de estas cosas es lo que él dice aquí, que él tenía un espíritu inmundo. Cuando habla de posesión demoníaca, a lo que se refiere la Biblia es que esta persona estaba habitada, controlada o atormentada por el diablo o por algún ángel caído. A mí la verdad es que no me gusta hablar de esos temas porque entiendo que nosotros hemos sido llamados a luz, pero la Biblia habla acerca de los ángeles caídos y nosotros como cristianos debemos tener claro lo que dice la Biblia, porque hay mucha mitología, hay mucho paganismo que se infiltra en la iglesia acerca de los ángeles caídos. Y nosotros tenemos que caminar sobre la luz que ha marcado la Biblia acerca de estos seres y no ir más allá de lo que la Biblia dice de quiénes son, qué hacen y cuál es su poder. Por eso, en el curso de Teología Sistemática hay un apartado que es para los ángeles, todos los ángeles, los caídos y los no caídos, y les invito a tomar parte de esto. Es necesario añadir que cuando la Biblia habla del poder de algún ángel caído, siempre lo hace para demostrar el poder infinitamente superior de Dios.
Ningún ser creado, dentro de ellos los ángeles, los caídos y los no caídos. No existe un solo pasaje en la Biblia en que ningún ser creado pueda actuar de manera autónoma, independiente a la voluntad soberana de Dios. Y eso nos tiene que quedar bastante claro cómo está reflejado en este pasaje del día de hoy. No importa el poder que usted crea que tenga uno de estos seres, todo eso está subyugado al poder y al control del Dios eterno. Porque si existiera un ser creado que pueda actuar autónomamente de Dios, ese sería Dios. Y no existe Dios aparte de Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Gracias, Miki. Entonces, decía que hay 4 características de este hombre que Marcos utiliza para explicar el grado de decrepitud moral y espiritual en el que estaba. Primero, que tenía un espíritu inmundo, estaba poseído, como acabamos de decir. Segundo, vivía entre las tumbas, entre los muertos. En la cultura judía, para usted acercarse a presentar el holocausto, una de las primeras cosas que tenía que tener claro es que no podía tocar ningún ser muerto. Si usted tocaba algo muerto, él quedaba inmediatamente impuro, no podía acercarse al tabernáculo. Lo tercero era que su morada estaba en Decápolis. Decápolis, si usted tiene en su mente el mapa de Israel, en el lado oeste estaba delimitado por arriba por el mar de Galilea, luego el río Jordán y terminaba en el mar Muerto. Esa era la delimitación este de Israel. Y lo que había al lado este del río Jordán era lo que se llama la Decápolis, que eran 10 ciudades que eran paganas, no eran judías. Pues este hombre vivía allí y ante la ley, ante los ojos de los judíos, todo lo que no era Israel se considera impuro, como le dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 11, le dice: ustedes eran considerados paganos incircuncisos por los judíos. Todo lo que no era judío era pagano. Por eso este hombre estaba dentro de esa categoría. Y lo cuarto era, dentro de la mentalidad judía, que este hombre estaba cerca o se relacionaba con personas que criaban cerdos. El cerdo era un animal ceremonialmente impuro. Los judíos le tenían prohibido el comer este tipo de animales. Pero cuando vamos a ver la descripción, esa era su condición espiritual o ceremonial a la vista de los judíos. Pero cuando echamos un ojo a lo que Marcos describe en la condición desesperada en que vivía este hombre, como antes hemos dicho, vivía entre los sepulcros. Segundo, dice que nadie podía sujetarlo. Este hombre tenía un problema, algo más que psicológico. Muchas personas en el mundo en el que vivimos hoy niegan el mundo espiritual. En el materialismo y el secularismo en el que vive la sociedad a partir de la Ilustración del siglo XVIII, el hombre, por el desarrollo de la ciencia, niega que exista un mundo espiritual. Pero aquí en este relato vemos que este hombre tenía algo más que un problema psicológico. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de romper cadenas. ¿Quién psicológicamente puede romper una cadena? Tenía que haber un poder sobrenatural que actuara sobre ese hombre para que él pudiera hacer lo que hacía. Si leemos el relato de Lucas, dice que este hombre además estaba desnudo y que Mateo lo describe como un hombre extremadamente violento. Nadie se atrevía a pasar por allí, dice Mateo. Alienado, abandonado a su suerte y sin esperanza, sería una descripción de la vida de este hombre, ¿no? Ante este cuadro, este hombre tiene la bendición de encontrarse a Jesús. Y vemos como en el versículo 6 dice: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y ¿qué hizo? Se postró delante de él. La primera reacción de este demonio o estos demonios cuando ven la majestad acercarse es inclinarse ante su creador. Si usted tenía alguna duda de que un demonio puede hacer algo fuera del dominio de Dios, esta es la demostración de que el demonio, a pesar de vivir en rebeldía contra Dios, cuando está delante de su Dios, de su creador,
tiene que arrodillarse, reverencia. Su primer instinto fue ese, ¿no? Un temor reverencial que le induce a postrarse. Cuando el demonio reflexiona sobre a quién tiene delante, se da cuenta que tiene a su adversario, porque Jesús, como dice 1 Juan 3:8, vino a destruir la obra del diablo. Ese que tenía delante venía a echarle fuera y a romper la esclavitud que tiene este hombre. A mí nunca deja de sorprenderme que ni los demonios se atreven a despojar a Cristo de su deidad. Ni los demonios. Pero el hombre es tan atrevido que se atreve a negar la existencia de Dios. Eso debería llamarnos la atención. De todo lo creado, de todo el mundo creado, material e inmaterial, los astros, el mar, todo dan testimonios de que hay un Dios todopoderoso. Incluso su archienemigo, el diablo y sus demonios, declaran que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y en el versículo siguiente dice, en el 7, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Este versículo para mí es el pivote en el cual ronda todo el capítulo por esta declaración que hace. Él dice, ¿quién eres, Jesús? En otras versiones en NBLA dice, ¿qué tengo que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? En NTV dice, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Todas las versiones coinciden en esta declaración. En el principal, cuando él hace esta declaración, hay dos cosas que quiero destacar. Primero, él dice, Hijo del Dios Altísimo, declarando la deidad de Cristo. Es una pregunta, como decía al principio, que todos debemos hacerlo, porque la respuesta a esa pregunta cambia el destino de ese demonio, cambia el destino del endemoniado y cambia el destino de cada uno de nosotros. Porque si Jesús era un profeta con ciertos poderes, si Jesús es solamente un rey, si Jesús es solamente un imaginario o un ejemplo que pone la Biblia simbólico de alguien que ni siquiera existió, si eso es así, todos nosotros estamos en grandes problemas. Ese hombre también estaría en grandes problemas. Para los demonios, para el endemoniado, para nosotros hoy es importante responder correctamente a esa pregunta. Conseguir responder adecuadamente a esa pregunta cambia nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones que hay por delante de nosotros. Mi padre es hijo de 9 hermanos. Y de los 9 hermanos, el único que tuvo la oportunidad de conocer a Cristo fue mi padre. Y de los 9 hermanos, cuando usted mira el historial de mi familia, hay una larga lista de borracheras, de divorcios, de engaños, de hijos sin padres, de carreras perdidas, de desastres matrimoniales, desastres de carrera. Tengo 2 tíos que tienen una memoria fotográfica que todo lo que leen lo recuerdan. Pero eso no le valió para mantener una carrera. Mi padre es el 7º de 9, el único que llegó a conocer al Señor. Y eso cambió el resto de su vida y el resto de nosotros, de sus hijos. Y espero que siga cambiando la de mis hijos y los hijos de mis hijos. Porque encontró y conoció al único que puede cambiar el destino de toda la humanidad. Me gusta siempre hacer la ilustración de una pistola. Usted agarra una pistola y la carga y apunta hacia un sitio. Y a menos que algo pase, esa bala va a dar justo donde usted apunta. Cada uno de nosotros
viene como envuelto en una pistola. La cultura que nos trae a la vida, los padres, la sociedad, el país, todo eso es tu pistola. Y te dirige hacia un punto, alejado de Dios. Tu naturaleza te aleja de Dios. Y a menos que Jesucristo te encuentre y te desvíe, vas a terminar alejado de Dios. Eso pasó con mi familia. Nosotros tuvimos la dicha de que Dios tuvo misericordia de mi padre y cambió el resto de su vida y la de cada uno de nosotros. Los demonios dicen en el relato de Mateo: ¿has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Cuando los demonios se dan cuenta de que han encontrado a Jesucristo, ellos saben, cada uno de ellos sabe, Satanás lo sabe, de que Dios ha establecido un día en el cual cada uno de ellos será juzgado, atado, aplastado. Saben que sus días están contados y saben que un día toda su actividad demoníaca va a terminar. En el verso 8 dice: es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Cuando Jesús hace la pregunta, lo hace por varias razones. Primero, como testimonio a sus discípulos, para que se dieran cuenta del poder que radicaba en él y del poder que estaba actuando en este hombre endemoniado. Porque cuando él responde legión en aquel entonces, en el mundo romano, hacía una designación militar utilizada para identificar un grupo de soldados con una inmensa capacidad destructiva. En este hombre no había un demonio. Jesús lo sabía, por eso le hace la pregunta, para que él mismo declare quiénes son los que hay dentro de este hombre, para que este hombre también sepa de qué va a ser liberado, de esa miseria en la que vivía. Y cuando Jesús le pregunta, hace la declaración tanto a unos como a otros. Aquí no se ve a los discípulos interactuar en el relato, pero esto va a quedar marcado en su mente para el resto de su ministerio. Dice: en una colina estaban alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Usted nota el tono en que estos demonios se dirigen a Jesús. Notan la percepción de autoridad en la que ellos hablan. Piden permiso. Es exactamente en el relato que hace en el libro de Job, cuando el mismo Satanás se pone delante de Dios. No da órdenes delante de Dios, pide permiso para actuar. No hay nada que ellos hagan que no se haga con el permiso de Dios. Así que les dio permiso, dice el relato. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron los cerdos, que eran unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Esta parte del relato surgen varias preguntas. ¿Cuál es la razón de la petición de los demonios para entrar en los cerdos? ¿Eran simplemente el deseo de destruir? ¿Fue acaso la esperanza siniestra de que los dueños de la piara, al ver su propiedad destruida, se ensañasen de ira contra Jesús? El relato no lo dice, no nos aporta esa información. Pero lo que el relato sí deja claro es que sin la autorización de Cristo, estos hombres ni siquiera podían entrar en los cerdos, ¿no? Es importante destacar que en la sociedad en la que vivimos, cada vez más secularizada, dándole importancia a los animales más que a los seres humanos. El otro día leía un relato, una estadística que dice que en Madrid hay más perros que niños. Ahora las parejas tienen más perros que niños. Vamos a un restaurante y hay un perro ahí en medio. Vamos a un avión y hay un perro también.
¿Mm? Ahora vivimos en un país en que se han equiparado los derechos de los animales a la de los seres humanos. Pero eso es una concepción secular y pagana de lo que es la vida. Porque la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. No hay nada creado que tenga esas características. Y lo vemos aquí en el relato, cómo para salvar la vida de este hombre, Jesús permitió que esos demonios entraran en esos cerdos y murieran 2000 cerdos. Que nos quede claro que para Dios, de su creación, somos lo más importante. En ninguna otra cosa creada, Dios puso su espíritu. Para todo lo creado, Dios dijo, hágase la luz, hágase la tierra, hágase los animales en su orden. Pero al hombre se tomó su tiempo, agarró barro e infundió vida de su vida. Y para Dios no hay nada más importante en su creación que al hombre. Es tan importante. Cuando usted quiere saber cuán importantes somos nosotros para Dios, mire a Jesucristo ahí en la cruz. Porque Él ha puesto su imagen en cada uno de nosotros. Hasta ahí llega la importancia del hombre. Dice en el versículo 14, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, en su sano juicio, y tuvieron miedo. Es interesante que terminamos con hombres atemorizados ante el poder de Jesús en la naturaleza, y hombres atemorizados otra vez ante Jesús con el poder y el dominio ante los demonios. Que debería ser todo lo contrario. Ya no hay tormenta, debo estar en paz. Ya no hay demonios que atormentan a un hombre, debería traer paz, pero no. Ante la majestad y el poder soberano de Jesucristo, a estos hombres lo que les viene es el miedo. ¿Por qué? Les dice, los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el demonio y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Esto es algo que es desconcertante. Jesús trae paz, armonía, vida a un hombre que era desahuciado, que traía el terror a esta zona, porque dice el relato que nadie podía pasar por esa zona. ¿Y cuál es la respuesta de esta gente? Rechazo a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Dice en Juan 3:18, ustedes se saben el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero luego nos enseña el otro lado del espejo. En el 16 habla de los que creen en Jesús. El 18 nos dice, ¿qué pasa con los que no creen? Dice el 18, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y el 19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y el 20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. La luz había venido a esta región de Gadara, pero la luz fue rechazada por los que querían seguir viviendo en oscuridad. Preferían seguir siendo atemorizados por los demonios a rendirse al dador de la luz, y el que era la luz misma. El 18 dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarle. Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Creo que por ahí hay un cuadro, John, si me lo pones, en el cual vamos a ver un poco, a comparar todos los personajes que aparecen en esta viñeta. ¿Me pones esa diapositiva?
La última de todas. Esa es. En esta viñeta, ¿qué vemos? Vemos a los demonios. ¿Cuál fue su reacción cuando se enfrentaron a Jesús? Primero, le reconocieron. Luego, le reverenciaron. Y luego hablaron del temor y el miedo que tenían de que Él les expulsara al abismo, ¿no? Luego también tenemos a los cuidadores de cerdos. Su reacción natural, igual que los discípulos, que no tenían un pleno conocimiento de quién era Cristo, fue el miedo, el terror ante el poder y la majestad de aquel al que los demonios llamaron Hijo del Altísimo. Y luego vemos a los hombres del pueblo. Rechazo total de Jesucristo. Por último tenemos al endemoniado. ¿Qué pasó con el endemoniado? Un hombre atormentado, fue transformado y como fruto de esa transformación, él quería seguir y estar cerca de Cristo. Y terminó dando testimonio a los habitantes de aquella ciudad de quién era Jesús. ¿Vemos evidencias de una vida transformada en este hombre? Por supuesto que sí. ¿Cómo sabemos que este hombre ha sido transformado por Cristo? Porque se vistió de manera diferente, ya estaba vestido, estaba peinado, estaba limpio. Este hombre podemos ver que quería estar cerca de Cristo, quería seguir conociendo a Jesús. Por eso su petición. El propósito de este relato, como en el relato de Galilea, del mar de Galilea y la tormenta, es resaltar la autoridad y la divinidad de Cristo. Este es nuestro punto central. ¿Quién fue Jesús para ellos? Pero en esta tarde, ¿cómo se relaciona eso con nosotros? ¿Quién es Jesús hoy para cada uno de nosotros? ¿Es solo nuestro Salvador? ¿Es solo un hombre dotado de poder y sabiduría? Es una pregunta que exige una respuesta de parte de cada uno de nosotros. Exige una respuesta porque usted puede vivir ajeno a cierto conocimiento. Usted puede vivir sin saber de qué material está hecho la taza con la que se bebe el café. Puede vivir sin ello. Puede vivir sin saber a qué velocidad se mueve la Tierra alrededor del Sol. Puede vivir sin ello. ¿Por qué? Porque eso no es trascendente. Usted puede vivir su vida tranquilamente sin saber esas cosas. Pero es necesario que usted sepa quién es Jesús y qué hizo Jesús. Porque eso trasciende a la eternidad. Como yo decía con los niños, un día usted y yo vamos a estar delante del juez eterno, delante de Dios. Y dependiendo cómo usted haya respondido a esa pregunta y qué haya hecho con ese conocimiento, determinará dónde pasará el resto de la eternidad. Es una pregunta muy válida, creo yo. Recordar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. No fue cualquier hombre, fue completamente hombre, pero completamente Dios. Y saber que Él era Dios marca la diferencia, porque el haber sido Dios le dio la capacidad de pagar el precio por tu pecado, por mi pecado. Dios tomó su sacrificio allí en la cruz como bueno y válido para pagar el precio de nuestra salvación. Mi oración en esta tarde para todos nuestros amigos es que usted pueda conocer a Jesús el Salvador. Y conociendo a Jesús el Salvador, como el endemoniado de nuestro relato de hoy, pueda descubrir, una vez que usted ha sido salvado, creyendo y poniendo su confianza en la obra de Cristo ahí en la cruz, que usted desee como este hombre, el conocer y estar cerca de Cristo. Pero también mi llamado es a cada uno de nosotros, a los que decimos que somos salvos, que somos cristianos. Me entristece a mí juntarme con cristianos que no hablan de Cristo. Me duele en el corazón, porque denota una gran ignorancia de para qué hemos sido salvados.
Dios no te ha salvado para llevarte exclusivamente al cielo, como decíamos con los niños. Dios te ha salvado para que tú vivas como Dios vive. Pero no podemos vivir como Dios vive si no conocemos a Dios. ¿Y dónde Dios se ha manifestado? Se ha manifestado en su palabra. Se ha revelado a nosotros en su palabra. Entonces, hemos sido salvados, sí, pero para aumentar nuestro conocimiento de Dios y conociendo a Dios, nuestras vidas sean transformadas. No podemos ser cristianos de domingos, que nuestra única relación con Dios y su reino sean las 2 horas que estamos aquí cuando cantamos, leemos y oramos la Biblia. Dios nos ha salvado para algo más que eso. Lo vemos en el ejemplo de aquí, de este hombre. Cuando se vio limpio y libre de las cadenas y de la atadura de la posesión demoníaca, su corazón fue movido a estar cerca de Cristo. Esta es mi oración para cada uno de nosotros en el día de hoy. Que una vez que te sabes salvo, quieras conocer quién te ha salvado. ¿Qué hay en Jesucristo? Porque estamos hablando de un ser eterno. Es imposible que tú creas que puedas conocer a un ser eterno en 2 horas a la semana. Dios nos ha salvado para su reino, para su familia, para que entendamos quién es Él y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y eso solo se logra si nosotros nos ponemos delante de su palabra y le buscamos de manera activa. No ocurre por casualidad. El conocimiento de Dios viene de manera intencional. No va a pasar. No te va a venir a traer un ángel, un rollo y te lo va a desenvolver en la cabeza. Eso no ocurre así. El cristiano tiene que ser intencional en su búsqueda activa. Dios te ha llamado a una relación, no a una religión. Religiones había antes de Cristo. Él no vino a inaugurar una nueva religión. Cristo vino a revelarnos al Padre, a acercarnos a Él. Pablo le escribe a los Efesios y le dice: ustedes, a los Efesios, como nosotros, que no nacimos siendo judíos, ustedes eran extraños a Dios, estaban apartados de Cristo, alejados, desconociendo los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Esa era nuestra condición. Antes vivíamos sin Dios, alejados de Él. Y por medio de Cristo y de su sacrificio, hemos sido acercados a su reino, a su familia, a una relación viva y verdadera con Él. No podemos rebajar el Evangelio a un domingo por la tarde. A eso Dios no nos ha llamado. Si fuera así, el momento que nos convertimos, viene un ángel y como Elías nos lleva en un carro de fuego al cielo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito es que nosotros crezcamos en su conocimiento de quién es Él. Y en ese proceso, nuestro corazón, nuestra mente, sufre esa transformación. Usted se pregunta: ¿soy yo salvo? Mire su vida. ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? ¿Qué es lo que usted más anhela? ¿Hacerse rico? ¿Tener más? ¿Mi cuenta bancaria que aumente? ¿Conocer más gente? ¿Ser más popular? ¿Qué es lo que mueve el día a día de tu vida? ¿Saber todos los detalles del fútbol? ¿De cualquier deporte? ¿Pasarme todo el día trabajando? Para eso Dios no te ha salvado. Lo vemos una y otra vez en el relato bíblico. Todo el que conoce a Cristo de manera personal, los anhelos de su corazón han de cambiar. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué te mueve día a día a levantarte de la cama, a hacer lo que haces? ¿Conocerle a Él? Evalúese cada uno, porque un día oiremos esas palabras. La dijo el mismo Señor en Mateo 24:25. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y aquello. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Esas son las palabras más aterradoras que fueron pronunciadas por el Señor. Yo oro para que ninguno de nosotros tengamos que oír esa palabra de la boca del Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. El Señor demanda de cada uno de nosotros que respondamos de manera veraz quién es Él. ¿Fue alguien que existió, que está ahí en el cielo, alejado de mí? ¿O es mi Salvador personal?
el cual yo cada día busco, anhelo de manera activa, querer conocerle, querer estar más cerca de Él, para que mi vida sea transformada, para que mi vida cada día se parezca más a Él. Yo quiero que Cristo viva en mí, que cada día yo muera a lo que soy, a lo que anhelo, a lo que deseo, y que viva en mí el deseo de ser como Él. ¿Ese es tu deseo en esta tarde? Si no lo es, yo te invito a que los deseos de tu corazón sean cambiados para cada día parecerte más a aquel que te llamó de la luz, de la oscuridad a su luz admirable. De eso va el Evangelio, de transformar, de salvar y de transformar nuestras vidas. Que no importa de dónde venga, que venga del monte, que venga de la ciudad, que tus padres tuvieron o no tuvieron dinero, no importa de qué conocimiento o de qué profesión vengas, no importa nada de eso. Que cuando conozcas a Jesucristo, tu vida quiera amoldarse a lo que eres, a la santidad del Dios que nos ha llamado a salvación. Esa es mi invitación en esta tarde. Espero que les sirva.